Estamos en un capítulo más de este curso de Adobe Portfolio y estamos en la sección de páginas e integraciones. En este capítulo vamos a habilitar el encabezado maestro y por supuesto que lo vamos a personalizar. Estamos trabajando en la página de portada y en esta página portada nos vamos a ir aquí a la parte izquierda donde dice encabezado maestro. Vean que está inhabilitado, pero nosotros podemos habilitar en todas las páginas un encabezado maestro. Pero lo más común es que tengamos un encabezado maestro en la portada. No confundamos encabezado maestro con el header o el encabezado de la página web. En el encabezado normalmente van los enlaces del menú, el logotipo y las redes sociales. Y en el encabezado maestro comúnmente encontramos una imagen grande con alguna llamada a la acción, como un botón de ver paquetes, como un botón de WhatsApp, como un botón de alguna URL que queramos que el usuario dé clic y lo lleve a algún destino. Entonces, vamos a habilitar el encabezado maestro y vean que ya lo tenemos ahí. Simplemente le dimos habilitar y ya tenemos el encabezado maestro. Es este. Vean que aquí dice opciones de encabezado maestro. Aquí nosotros podríamos ponerle un texto y aquí como quien dice una descripción. Podemos dejarlo con este color sólido negro. Sin embargo, como vieron en otras páginas que yo he creado, he puesto un color de fondo, perdón, una imagen de fondo. Voy a darle aquí en opciones de encabezado maestro y aquí yo me iría a encabezado maestro, contenedor del encabezado maestro. En la altura que tiene el encabezado maestro es de un 85%, tiene un color negro y una cosa muy importante es que este encabezado maestro le podemos dar aquí en este menú y vean que aquí aparece la opción de fondo de encabezado maestro. Este fondo de encabezado maestro es el responsable de que nosotros podamos subir una imagen. Voy a regresar acá porque vean que aquí en en el encabezado maestro, cuando nosotros le damos a la flechita, nos aparece lo mismo que nos aparece acá arriba. Así es que como ustedes lo encuentren más fácil. Entonces voy a desplegar, me voy a ir a fondo de encabezado maestro porque aquí tenemos tres opciones. La primera será subir una imagen y de la primera opción nos llevará a la segunda y a la tercera. Pero empezamos con un fondo. Yo voy a cargar una imagen que tengo en mi carpeta, que es esta. Recuerden que yo tengo como colores que he elegido para esta página únicamente blancos y negros, nada más. Esos son los colores que yo voy a utilizar. Y vean que este es el encabezado maestro. Se ve muy bien con ese fondo, esa imagen bastante ancha, bastante amplia con estos colores y bueno, la imagen está en blanco y negro. Y aquí nosotros podemos trabajar el tamaño. Vean, entre más le demos, más amplia se va a ver. Pero en lo personal me gusta que se vea en su totalidad. Nos vamos a ir a la siguiente que se llama opciones y aquí elegimos dónde estará posicionada esa imagen de fondo. Lo más normal es que esté centro-centro, salvo que sea una imagen que esté la persona a la izquierda y que hacia su derecha haya algún botón de llamada a la acción. Pero lo más normal es que vaya en el centro. Yo lo voy a dejar tal como me lo recomienda Adobe Portfolio. Aquí me dice que si queremos repetir o no. ¿Qué significa repetir o no una imagen? Cuando nosotros ponemos un fondo en nuestra página web y le aplicamos la configuración de repetir, esa imagen se convierte en múltiples
miniaturas. Eso es muy común cuando vamos a poner una imagen de fondo, pero la queremos como fondo del cuerpo, no como fondo de este encabezado maestro. Aquí no aplicaría eso. Y actualmente lo que es la repetición de imágenes tipo mosaico ya como que ha pasado de moda. Eso se utilizaba antes cuando se programaba con HTML puro. Otra cosa importante es el tamaño. Vean que por defecto me aplica cubrir tanta área de contenido como sea posible. Tenemos dos opciones más, incluir dentro del área de contenido. Vean qué pasa. Se crea un cuadro y si le decimos que no queremos escalar la imagen, aparecería de esa manera. Sin duda alguna, la mejor opción es la primera, la que recomienda Adobe Portfolio. Y vamos a ir a la tercera sección que se llama superponer. Aquí es importante porque si ustedes ven, la imagen tiene un color superpuesto y ese color superpuesto es este negro. Aquí nosotros podemos cambiar el color, por supuesto. Vean que yo aquí puedo elegir un rojo y aquí puedo jugar con la opacidad. Esto va a ir de acuerdo a la paleta de colores que ustedes hayan elegido. Esto es fundamental que ustedes lo manejen. Todo se va a basar de acuerdo a la paleta de colores que hayan elegido. Ven que ese turquesa con una opacidad del 30% no se ve nada mal. Si le ponemos un verde, no se ve nada bueno, pero tampoco se ve mal. En cambio, cuando jugamos con un blanco y negro, todo cambia. Yo lo voy a dejar con este tono de negro y le voy a dar una opacidad no tan baja porque quiero que se vea bastante, eh, más o menos por ahí, creo que a un 70% de opacidad. Se ve muy bien. Ahí lo voy a dejar. Y básicamente eso es el encabezado maestro. En vez de que aparezca esto que dice portada, voy a poner algo aquí como bienvenido. Bienvenido. Y donde dice scroll down to see more, en vez de que diga eso, no es tan necesario que diga esto porque ya tenemos una flecha. La flecha es más que evidente que hace la indicación que al dar clic nos lleva a la parte inferior. En vez de que diga scroll down to see more, vamos a cambiarlo por bienvenido a Edward Studio. Voy a poner acá. Ok, y lo voy a dejar ahí. Aunque esta parte la podemos quitar, simplemente que diga bienvenido. En los siguientes capítulos vamos a ver esto de los botones y algo importante que quiero que vean es la flecha. La flecha está habilitada. Si la quieren quitar, aquí tendrían que inhabilitarla, pero yo no lo recomiendo porque la flecha es importante para que indique que hay algo más abajo. Así es que eso es todo por este capítulo sobre el encabezado maestro. En los siguientes capítulos vamos a trabajar más sobre el encabezado maestro, sobre los botones que vamos a integrar. Nos vemos a continuación.